sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Misericordia mía, mi castillo, mi fortaleza y libertador, escudo mío en quien he confiado, a ti cantaré con el corazón. Misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Qué bendición poderlo ver nuevamente. Amén. Nos gozamos en el estar en la casa del Señor. Amén. Juntos como hermanos. Vamos a orar al Señor por la palabra. Para que el Señor, aleluya, para que el Señor hable a nuestros corazones y nos prepare cada día para su venida. Amén. Si hay alguna petición, usted la presenta delante del Señor. Orémosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche, Señor, dándote gracias por tu misericordia, tu bondad, tu favor, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que todos los días, Señor, cuida de nosotros. Tu palabra dice que no se duerme ni se adormece el que nos guarda, y por eso te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, presentamos nuestra vida delante de ti, nos exponemos a tu palabra, Señor. Trae hoy bendición, equípanos, edifícanos, que nuestra tierra, Señor Dios, pueda dar fruto para ti, Señor. Bendecimos, Señor Dios, cada casa, cada familia, nuestros hogares, esta congregación, los ministros, Señor, y que cada día, Señor, vayamos en pos de ti hasta tu venida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, esta noche el Señor colocaba en mi corazón compartir un tema con ustedes, y para este tema digamos como que he sacado unos apartes de una predicación que el Señor también me permitió compartir hace unos años atrás, y es sobre el hijo pródigo, ¿cierto? Y el título que, es más, ahorita fui donde Betty, la hermana de transmisión, para que cambiáramos el título allí, porque lo quiero que lo veamos y vayamos pensando en el transcurso del camino en esto: el mejor beso. Y allá es a donde vamos a llegar, y ese es el mensaje que el Señor quiere que usted se lleve en esta noche en su corazón. Pero para eso, como le decía, vamos a tomar unas cosas que anteriormente ya habíamos hablado, con otro poquito de cosas que el Señor regalaba a mi corazón, y para eso quiero que vaya conmigo al Salmo 23, muy conocido, Salmo 23. Ahora su Biblia en el Salmo 23. ¿Trajeron la Biblia? Amén. O si no, está allí en la pantalla. Y el Salmo 23, quiero que lo lea, y mientras lo leemos, también reflexionemos un poco de que este salmo es una realidad, y que en lo que va corrido este año, pues realmente hemos visto la misericordia del Señor, hemos visto que se ha aplicado este Salmo 23 en nuestras vidas, o al menos yo lo he vivido. Y dice, usted lo conoce, leámoslo, Salmo 23, versículo 1: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce o me pastorea.
Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa del Señor moraré, volveré por largos días. Y es un salmo, hermano, hermoso, es un salmo precioso. Yo creo que es un salmo que ha servido de edificación para muchas personas, de consuelo, incluso en momentos difíciles de nuestras vidas. Y aun cuando lo cantamos, es un salmo que reanima, que levanta nuevamente a aquel que es hijo, aquel que es oveja del Señor. Pero para lo que vamos a ver esta noche, digamos que podemos tener un poco en cuenta también lo que dice el verso 6, y es que dice: y a la casa de Jehová volveré, regresaré por largos días. Y usted bien sabe que este salmo pues lo escribe David. Lo escribe David, y usted conoce de que David pues era, o en su profesión inicial, era ser pastor. Era un pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Era alguien que desde pequeño pues se dedicó a esto, era su pasión, era lo que a él le gustaba, lo que a él le agradaba. Creció y todos los días eso era lo que él hacía, esa era su función. Es decir, David tenía conocimiento de causa para escribir el Salmo 23, porque quizás en el momento no lo escribió, aunque David también era un guerrero, pero allí llega y lo escribe un pastor, alguien que sabía qué era ser pastor, alguien que sabía cuáles son las funciones de un pastor, cuál es el anhelo de un pastor, cuáles son los cuidados de un pastor, por qué se levanta un pastor. Es decir, ¿qué motiva al pastor? Y al pastor, en este caso, podemos ver de que lo motivaban las ovejas, cuidar las ovejas. Y David llega y escribe este salmo tan hermoso. Y es un salmo, como lo decíamos, usted y yo lo conocemos, no lo sabemos, pero que si no lo aplicamos y no lo vivimos, pues queda como algo más que está escrito en la palabra del Señor. Y como le decía ahorita, vamos a ver un poco, y más que todo el verso 6, de que a la casa del Señor volveré, moraré por largos días, teniendo presente aquella parábola también tan conocida del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Y este salmo también nos deja ver un recorrido, por decirlo así, un círculo virtuoso, donde ¿qué? Donde hay una salida, pero que hay también un regreso a ese lugar de donde se salió un día. Este salmo habla de un pastor que viene a ser en figura del Padre, que siempre está presente, está pendiente de sus hijos para darle lo mejor, pero también habla de una oveja o de un hijo que pasa dificultades, que pasa necesidades, que pasa momentos duros. Por eso ahorita le decía, pensemos mientras lo leemos, si se ha aplicado en lo que va corrido este año en nuestras vidas, si el Señor ha sido nuestro pastor, si hemos estado en lugares difíciles, de sombra de muerte, pero también a la vez el Señor ha estado con nosotros y nos ha llevado ¿a qué? A verdes pastos. Y yo creo que todos podemos levantar la mano y decir, en mi vida se ha aplicado este Salmo 23, en mi familia, en mi casa. Pero note algo, del verso 1 al 3,
habla de lo que aquel padre o aquel pastor da en bendición, o es la bendición para aquella oveja que vive en su casa. Dice el verso 1: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay una versión que dice: si Jehová me pastorea, de nada tendré necesidad. Y mira, hermano, qué tan tremendo es lo que dice allí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero es más diciente, más clara la otra versión: si Jehová me pastorea, de nada tendré necesidad. Ahora la pregunta aquí es: ¿de quién nos hemos dejado pastorear? Y cuando hablo de pastorear, pues obviamente tenemos un pastor aquí físicamente, que es nuestro pastor, pero también tenemos un pastor que es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor de nosotros. Él es el que nos pastorea. Él es el que nos pastorea también, o nos dejamos pastorear por Él, pero también dejamos que Él utilice a un pastor para que seamos pastoreados. Porque es que allí está diciendo: de nada tendré necesidad. Y en muchas ocasiones tenemos necesidad, tenemos dificultades, problemas. ¿Pero por qué? Porque no nos dejamos pastorear. Podemos decir que Él es nuestro pastor, pero si no nos dejamos pastorear por Él o por los ministros que Él pone, ¿será que tendremos necesidad? ¿Será que tendremos problemas? Recuerde, vaya pensando mientras yo voy predicando. No se vaya a ir por allá, no. El hijo pródigo, vaya uniéndolo allí. Si no nos dejamos pastorear por Él, tendremos necesidad, aunque estemos en la casa. Es que todos somos ovejas. Tenemos un pastor, pero no quiere decir de que porque tengamos el título de ovejas siempre nos dejamos pastorear. La Biblia dice en Juan 10:11, ahorita lo decíamos: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice esta versión, se desvive por sus ovejas. Él se desvive por sus ovejas. Cuando dice que se desvive es: Él quiere lo mejor para sus ovejas. Él quiere, como padre, también darnos lo mejor. Hay una versión que también dice Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mire que ahí hay dos cosas, hermano: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Una cosa es que el Señor nos conozca, otra cosa es que yo conozca, que yo también reconozca a aquel que es mi pastor. Verso 2 de ese salmo dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce o me pastorea. Él es nuestro reposo. Él debe ser quien guía nuestras vidas. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también el Salmo en el verso 3 dice: Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Habla de restauración. Eso es lo que hace el pastor: restaura nuestra alma, nos guía por senderos de justicia. Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que Él guía. Dice una versión: ojalá escuchemos su voz. Entonces, mire, hermano, tenemos pastor que cuida, que se desvive por nosotros. Estamos nosotros, hermano,
siendo atentos, siendo obedientes a la voz de ese pastor. Yo pensaba un poco en David, cuando él escribía ese salmo, y quizás él escribiéndolo pensando en sus ovejitas, porque aquí habemos muchas ovejas, pero todas somos diferentes, ¿cierto? Y de pronto David pensando, no sé, le tenía de pronto nombres, y él colocaba allí: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Y de pronto él pensando en alguna oveja que no se dejaba pastorear. Pero también David pensando en lo que el Padre pensaba también del pueblo o de los hombres, que a la final, hermanos, nosotros en ocasiones nos comportamos como cabritos y decimos que somos ovejas, pero tenemos actitudes de cabrito. El pastor lo ha explicado: el cabrito es aquel que está saltando, que no se deja pastorear, que es inquieto, que va de aquí para allá. Yo no sé si a usted le ha pasado, un día somos ovejitas, otro día somos cabritos. Y como que si fuera de que tenemos dos disfraces: hoy soy la oveja, hoy soy el cabrito. Hoy vengo donde mi pastor como la oveja, mañana soy el cabrito. Pero lo hermoso es que él sigue siendo el mismo. Él no es hoy pastor y mañana deja de ser pastor, se convierte en carpintero. No, él siempre es pastor. Él siempre ha estado pastoreándonos. Recuerde, el hijo pródigo, vaya pensando en él. Él siempre fue el papá. Él siempre fue el papá. Verso 4 del Salmo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Usted este año pasó por valle de sombra de muerte. Dice allí: no temeré mal alguno, hermano. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, o más bien me han seguido todos los días de este año. ¿Hasta qué? Hasta que volvamos a la casa del Señor y estemos allí por largos días. Allí donde nosotros anhelamos estar, hermano, en la casa del Señor, permanecer por largos días, entrar en la casa del Señor para quedarnos para siempre. Pero ahora bien, vayamos entonces a lo que hemos mencionado, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15. Vaya conmigo a Lucas 15, al capítulo 15, al Evangelio de Lucas 15. Y sabemos lo que se habla allí. Usted sabe que en Lucas 15 habla de tres parábolas, ¿verdad? Y dentro de esas tres parábolas, pues está la de la oveja perdida, también está la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Pero tomándolo en relación a lo del Salmo 23, de que el Señor es nuestro pastor, que Él cuida de nosotros como un padre cuida de su hijo, vemos ahora este capítulo de Lucas 15, donde habla de un padre que ama entrañablemente a sus hijos. Y para eso yo me hacía la pregunta, y era:
para entender un poco esto ahora también que uno es papá, ¿qué tanto amamos a los hijos? ¿Qué tanto ama usted a su hijo? Aquellos que el Señor le dio, aquellos que salieron de sus entrañas. Y es un amor, hermano, tan especial. Es un amor tan lindo, es un amor tan puro los hijos, que yo no sé si a usted le ha pasado, de pronto ya no porque el hijo está grande, ya tiene carita fea, pero a mí todavía me pasa porque yo miro a mi hija y uno solo con verla dormir, uno suspira y son tan lindos los hijos. Pero la parte es, ¿qué tanto ama un padre a su hijo? ¿Qué es para un padre su hijo? Y la palabra del Señor dice en el Salmo 27:3, dice que, usted lo ha leído, los hijos son herencia que el Señor, son los descendientes de una recompensa. Hay una versión que dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Ahora otra pregunta que le hago yo esta noche, y es, ¿qué es capaz de hacer un padre por su hijo? ¿Qué es capaz de hacer usted por sus hijos? Y lo diríamos, todo. ¿Por qué? Porque los amamos. Pero ¿qué fue capaz de hacer el Padre por nosotros? ¿Qué hizo el Padre también por el hijo pródigo? La Biblia muestra, como lo decíamos allí en ese evangelio de Lucas, que se perdió la oveja. Él salió a buscarla, porque le interesaba, porque la amaba. Salió a buscarla hasta que la encontró. Pero también dice más adelante en el evangelio de Lucas de que esa oveja también, por decirlo así, el hijo pródigo también regresó a la casa. Porque sabe, hermano, algo, el que es oveja regresa. El que es oveja sabe que pertenece al redil, sabe que hay un pastor que lo está esperando. Por eso la Biblia habla en Juan 3:16, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que decíamos, que tanto es el amor de un padre por sus hijos. Y allí en esa parábola de Lucas 15, pues vemos ese amor de un padre por un hijo, que se le da el apelativo del hijo pródigo, o lo escribieron así, aquel que malgastó todo, aquel que un día decidió irse de la casa de su padre. Y que si usted busca en la palabra del Señor, pocas veces o quizás una vez al menos aparece esa palabra de pródigo, de ese que se fue y malgastó todo, de ese que se fue y no le importó lo que estaba sucediendo, no le importó quizás cómo estaba su padre, sino que conscientemente quizás él se va de la casa. Y Lucas 15, verso 11, dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed mejor ropa, el vestido, ponedle el anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y usted lo ha leído muchas veces, y quizás mientras lo leíamos: ¿para qué vamos a leer todo si ya no lo sabemos? ¿Cierto? Pero quiero que extraigamos unas cositas de allí. El verso 11 dice que el Señor dice que cierto hombre tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y yo creo que usted es igual partidario conmigo de que uno debe de amar a los hijos por igual. Pero hay algo especial, y es que con el primogénito o el primer hijo que uno tiene, pues uno lo ha escuchado de los padres, hay cosas que uno no sabe: cómo se alimenta, cómo cuidarlo, por qué llora en la noche, cuando se le aporrea. A mí me ha pasado, cuando se aporrea al hijo, uno no sabe qué hacer porque es inexperto. Pero cuando ya una persona tiene el segundo hijo, no quiere que le pase lo que le pasó con el primero, ¿cierto? Porque ya tiene experiencia. No se cometen los mismos errores que con el mayor. Ya sabe uno cuando llora por dolor, porque así son las mamás. La hija de uno llora, tiene dolor, y no, pero ¿esto por qué sabe? Tal cosa, dele tal cosita para el dolor de estómago, que dele agüita de manzanilla. Y no, pero ¿y qué tiene la manzanilla? ¿Qué tiene? Pero porque saben la experiencia. Ya saben cuándo es un capricho, ya saben cuándo es una pataleta. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Y este hombre tenía, o este padre tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y quizás él estaba enfocado un poco en la crianza del menor, viéndolo cómo crecía, dándole, le digo lo mismo, no amándolo más, pero sí poniéndole cuidado de que bueno, vamos a criarlo así, no vamos a cometer, quizás le decía a la esposa, no vamos a cometer los mismos errores. Se desvivían por la crianza de ese que iba allí creciendo. Pero llegó el momento, verso 12, y el menor de ellos le dijo al padre, aquel que estaban apenas levantando, aquella ovejita que apenas estaban allí haciendo crecer, aquella ovejita que quizás veían mansita, el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Y quizás el papá, y cuando se convirtió en ese rebelde, porque así es uno. Mire, es que le hablo porque ya soy papá, y la hija mía tiene 2 años. Mi esposa me está viendo en la casa, y hay veces los niños son rebeldes, perdón, y uno se pregunta, ¿de dónde? Con 2 años, ¿de dónde sacó la rebeldía? ¿De dónde sacó la pataleta? ¿A quién vio? Pero es, hermano, algo de que quizás este hombre
se preguntaba, ¿qué le pasó? ¿Por qué salió con eso? ¿Quién le dijo que se tenía que ir, que le iba a ir mejor? Ahora, ¿quién le dijo, deme lo que me corresponde? A mí nunca se me ha pasado por la cabeza decirle a mis papás, deme lo que me corresponde. Esta mañana escuchaba yo en el transporte que iba, una persona que me llevaba me decía, me contó una historia de, hay hijos, y uno cree que no pasa, pero sí pasa. Un hijo que se hizo aquí en Medellín, el secuestrado, se hizo de que le robaron el carro, de que lo maltrataron, que lo dejaron tirado, creo que por allá abajo en Copacabana, para pedirle al papá, es que el rescate. Y él mismo tramó eso. Entonces cree uno que hay veces esas cosas no pasan. El papá que se iba a imaginar que un día el hijo se iba a levantar y le iba a decir, dame lo que me pertenece. Ahora voy a una parte. ¿Quién le dijo al hijo que le pertenecía algo? ¿Qué compañía? Entonces por eso le digo, hermano, de que el pastor lo ha dicho también en muchas ocasiones, los hermanos que predican, uno cada vez que se mete en el cuento del hijo pródigo, uno como que se le abre un panorama y uno empieza como a pensar por qué sucedió, qué fue lo que pasó. Y dice en el verso 13, no muchos días después, el hijo menor, miren, no muchos días después, es decir, verso 12, Padre, dame lo que me pertenece. Y como que se demoró unos días para irse. La rebelión, la caída, no se da de inmediato. Primero viene la altivez y después la caída. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, empezó a juntarlo todo, partió a un país lejano. Juntándolo todo este muchacho comenzó quizás a vender. Quizás el padre repartió, bueno, voy a vender esta tierra, esta otra, voy a vender el ganado que me dio mi papá, voy a vender las ovejas que me dio, voy a vender las casas que me dejó porque me voy a ir. Y eso no se da de la noche a la mañana, uno se tarda para eso, pero él lo juntó todo. Y dice que se fue para un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Lo que decíamos ahora, ¿qué fue lo que hizo que él se fuera? ¿Qué hizo tal vez? Se preguntaba el papá, ¿qué hicimos mal? La mamá, ¿qué nos faltó? Porque mire, hermano, cuando nosotros como hijos, porque yo también me comporté mal, hacemos algo indebido y hacemos sufrir a nuestros papás, yo creo que a veces los papás se preguntan, ¿y en qué fallé? Si les di todo. Y nosotros como hijos a veces no pensamos en eso, en lo que los papás hacen, lo que los papás sacrifican por nosotros. Y a veces entonces los papás pueden preguntarse, pero ¿qué falló? ¿Qué nos hizo falta? Hubo un hogar bonito y usted lo ha visto, hermano, hogares bien, hijos que se van de la casa. Y para mí yo creo que este era un hogar bonito, el hogar de la familia del pródigo. Pero ¿qué le pasó a él? Para entender un poco, dice Romanos, y hablarlo pues digámoslo como en un ámbito ya del Señor o espiritual, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir, hermano, que en nosotros hay una información, y aún en nuestros hijos hay información de rebelión.
Hay genética que en el nombre de Jesús tenemos que ir cambiando de rebelión, de querer levantarnos contra nuestros padres espirituales, literales. Hay esa genética, y en este hijo pródigo se levantó, se activó esa genética, se activó ese chip de llegar a decirle: me voy de la casa. Y ese fue el golpe más duro para el padre, de que su hijo, su pequeñito, se le fuera. ¿Recuerda usted la historia de David con su hijo Absalón? Se levantó un hijo, y eso sí que le dolió a David, y él escribe en el Salmo 55:12, relata que si se hubiera levantado un extraño hubiera sido más aceptable, pero qué duro es que un hijo se levante contra su padre. El verso 14 de Lucas dice: cuando lo había gastado todo, vino gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y cuando nosotros, como becas o como hijos, nos levantamos, nos vamos, como decíamos ahorita, lo que tenemos son necesidades, problemas, dificultades. Quizás él pensó que no le iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque iba con plata, iba bien. Y quizás él preguntó: con esto que tengo, ¿a dónde puedo ir? Vaya para allá, allá le va a ir bien. Y él arrancó para ese lugar que quizás le dijeron que le iba a ir bien, pero él no se imaginaba lo que iba a suceder, de que le iba a pasar ese momento difícil, ese momento de sombra de muerte. Verso 15 dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y así como un día él se despertó con el pensamiento de irse, así también un día él se levantó con un pensamiento de: ¿dónde está todo? ¿Dónde está todo lo que tenía? Y ahora, ¿a quién acudo? Mi papá está a kilómetros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque es que así somos nosotros, hermanos. Si en esos días hablamos, apartados de Dios, nada somos. Aunque él se fue con mucho y tenía quizás muchos bienes, se levantó un día y no tenía nada y comenzó a decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde busco para saciarme, para alimentarme? Y eso fue lo que le llevó a reflexionar del verso 17, lo que él dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre, oiga, trabajadores de mi padre, tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bendita la hora, bendito el día en que él se despertó sin nada. Cuando nosotros como becas nos alejamos del Señor, va a llegar el día en que te despiertes sin nada. Pero si eres oveja, se te va a aplicar esto, hermano: volver en sí. Y quizás no te está pasando, pero si alguien nos está oyendo, es momento de volver en sí. Porque hay un pastor que te está esperando. Hay un pastor que siempre ha estado esperándonos aquí para darnos esa bendición, para darnos, hermano, todo lo que nosotros necesitamos como hijos. Me levantaré e iré a mi Padre. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahora el verso
como le decía ahorita al principio, que quería llegar. Y ese es el mensaje que el Señor colocaba en mi corazón trasladarle a usted esta noche. Es el verso 20. El título era El mejor beso. Verso 20. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y le digo que esta es la parte más hermosa del mensaje en esta noche, aunque todo es hermoso, pero lo hermoso es que investigando un poco este verso 20, este beso del Padre era el momento más hermoso de todos esos versículos de esta parábola. Es decir, era el momento más sublime. Pero que tenía que pasar algo donde él salió de la casa del Padre. Tuvo que pasar por valle de sombra, de muerte. Pero para que llegara este momento que estaba anhelando tanto su alma como oveja, pero también el alma del Padre, ver otra vez a su hijo. Era el momento donde iba a marcar todo en la vida del Padre y en la vida del hijo. Y le digo por qué, porque hay algo tan hermoso, que hay una versión que dice que el Padre corrió y se le echó sobre el cuello y lo cubrió de besos. Hemos leído que dice que corrió y lo besó, pero lo que el Padre fue a hacer, ir donde él y lo comenzó a cubrir de besos. Hay un comentario que dice que le dio 1000 besos, que se lo comía a besos. Mire, le dio 1000 besos. ¿Usted se imagina cuántos besos no le dio el Padre al Hijo? Que dice que lo cubrió. ¿Cómo serían esos besos? Mire, hermano, yo no sé si usted y de pronto aquí voy a bajar ya más terrenal, disculpe. A usted sus hijos o su esposa o su esposo le han dado un beso por acá. Es bueno, ¿no? Es como que se siente amor, como un contacto entre el esposo, los hijos, como que hay amor. Usted se imagina el momento en que el Padre comenzó a cubrir, a besar el cuello de su hijo, a darle esos besos. Y esa parte que dice, o ese comentario que dice que le daba 1000 besos, eso me da a entender a mí un poco de que lo estaba cubriendo por las multitudes de faltas que él había cometido, por la multitud de los pecados que él había cometido. La Biblia dice en Deuteronomio 7:9: reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esos besos, si usted me permite volverlo a decir, esos 1000 besos sirvieron hasta para guardar las generaciones de este hijo, para perdonar las generaciones de este hijo, porque es que este Deuteronomio 7:9 lo dice. Y dice más tremendo el verso 10 de Deuteronomio 7, dice: pero al que lo odia, al Señor pues le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le da el pago. El otro hijo, que dice más abajo en Lucas 15, de que llega y le dice al padre enojado: pero ¿por qué hiciste esto? Y el padre delante de él le dice: pero es que tu pago, ¿cuál es? Esto es tuyo.
Pero el otro, aunque se había ido, reconoció y se aferró, hermano, de esas misericordias. El beso, ese beso, el mejor beso, nos habla de equipar, nos habla de perdón, nos habla de restauración, nos habla de reconocimiento. Dígame si ese no es el mejor beso. El beso del Padre. El beso de aquel Padre amoroso que está pendiente a que aquellas ovejas vuelvan a Él, a que aquellas ovejas reconozcan de que han fallado y que nos hemos alejado del Señor en ocasiones. Mire, hermano, el Señor muchas veces ha sido ese Padre amoroso. Y esta noche Él quiere cubrirnos con besos. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere perdonarte. Él quiere traer reconciliación. Él quiere darte los mejores besos. Y el Señor colocaba en mi corazón hacer algo esta noche. Él está aquí, Él es el Padre. Pero quizás también en esta parábola, a lo mejor en representación del Padre, podría haber estado también recibiéndolo el hermano, abrazándolo el hermano, besándolo el hermano. Aunque cuando el Padre besa no hace falta lo demás, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si tú puedes abrazar a un hermano allí a la par, o buscar a alguien que el Señor ponga en tu corazón y de pronto cubrirlo, no tiene que besarlo, no, pero proféticamente esos besos del Padre eran bendiciones para ese hijo que había llegado o que estaba mal. Usted no sabe si el hermano que está a la par está mal. No sabe si ese hermano está pensando en irse a la posilga. Usted no sabe si el hermano que está a la par tenga su casa destruida. Pero proféticamente lo que usted puede hacer es cubrirlo con bendiciones. Y hacer lo que el Señor habla en su palabra, lo que hizo el Señor. Y dice en Génesis 27:28, dice que Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra abundancia de grano y de mosto. Allí donde usted está, comience a bendecir a un hermano. Cúbralo con bendiciones, hermano. Hágalo, es bendición.
Acérquese a alguien, bendígalo. Dele una bendición a alguien. Levántese de su lugar. Usted no sabe si alguien lo necesita. Bendiga, bendiga, cubra a alguien. Dígale: yo te bendigo. Yo deseo lo mejor para tu familia. Yo deseo lo mejor para tu casa. Yo en el nombre de Jesús te cubro con bendiciones. Lo mejor de la tierra sea para ti. El rocío del cielo, la grosura de la tierra. Bendito seas en tu entrar. Bendito seas en tu salir. Bendito sea tus hijos. Bendito sea tu descendencia. Dígale: todo lo que emprenda sea prosperado. Dígale: el Señor tiene propósito en tu vida. Él te levantará. Dice que Él levanta del polvo, del muladar, aquel que está caído. Bendiciendo, dice la palabra, te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. Cubra con bendición. Cubra con bendición. Eso es en la actitud de aquellos hijos del Padre. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Declaro lo mejor para tu vida, para tu casa, para tu generación, para tu descendencia. Si usted puede decirlo, dígale: ¿sabes qué? Dígale: cuentas conmigo. Dígale: somos hijos de un mismo Padre, cuentas conmigo, soy tu hermano. Dígale: no importa si has caído, el Padre hoy nos levanta. Dígale: hermano, el Padre hoy nos levanta. El Padre es amoroso. El Padre hoy nos da beso de reconciliación, beso de restauración. Aleluya. Sí, Señor. La nube de gloria. Sí, Señor. Eso es una nube de gloria. Una nube de paternidad. Dios descendió. Nube de hermandad sobre los hijos del Padre.